Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa de Mi Alma Tiene Sed. Es un gusto poder saludarle a esta hora del día, bendecirle en el nombre del Señor Jesucristo y agradecerle el favor de su sintonía, como siempre lo hago. Estoy consciente que usted nos ha permitido estar ahí en su hogar, en su vehículo, en su centro de trabajo. Mientras usted realiza sus diferentes actividades, nos ha permitido acompañarle y ha estado atento a esta programación que Radio 760 prepara con el único objetivo de exaltar a Jesucristo y bendecir y edificar al pueblo del Señor. Y es así como hemos llegado ya a esta hora de la noche, donde este segmento pues tiene como propósito que cada uno de nosotros sea una palabra de aliento, de consuelo, de exhortación, de ánimo. Pues tengo el privilegio de poderle acompañar en esta hora y que juntos compartamos, estudiemos la palabra del Señor y oremos brevemente unos por otros. Sé que a lo largo de la jornada pues en esta emisora se han abierto espacios para que estemos orando continuamente por las necesidades, y no está de más recordarle, amado hermano, que no debemos de perder esa buena práctica, esa bendición, porque es una bendición, amado hermano, el de orar unos por otros y de orar por nuestras necesidades. La oración es vital, más importante en la vida del creyente, ya que a través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios, nos comunicamos con nuestro Padre y pues establecemos un diálogo, amado hermano. Realmente la oración debe ser un diálogo en ambas vías, donde nosotros expongamos al Señor lo que hay en nuestro corazón y que también pues inclinemos nuestro oído para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Así que muchas gracias por estar a esta hora y bueno, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte las gracias por el privilegio, la oportunidad, la bendición que nos das de poder compartir a esta hora de la noche con tu pueblo, con tus hijos, a través de Radio 760 y a través de las redes sociales, Señor, donde este mensaje está siendo transmitido con el propósito de edificar a tus hijos. Señor, queremos pedir el auxilio tuyo en esta noche para poder transmitir una palabra de bendición para tus hijos. Tú conoces, Señor, cuál ha sido su caminar. Tú conoces exactamente cuál es su necesidad. Tú sabes, Señor, qué es lo que los turba o los tiene tristes, molestos quizá. Aquello que está cargando su corazón, su espíritu, su alma, y que tal vez se está manifestando en su cuerpo también. Así que hoy quiero pedirte, Señor bendito, que tú manifiestes tu amor hacia cada uno como siempre lo haces, y que nos dé la gracia, el favor para poder transmitirle a tu pueblo, Señor, ese consejo oportuno que tanto necesitan, porque ellos están en esta hora, Señor, anhelando que seas tú el que hable a la vida de cada uno de ellos. Que utilices, Señor, el canal que quieras usar, pero que seas tú el que hable, Señor, y que edifique a tu pueblo, que edifique a tus hijos, para que todos y cada uno de ellos sean bendecidos, Padre. Así que te pedimos también, Espíritu Santo,
que seas tú el que nos dirija, que tome control, que interceda por nosotros, que nos des esa gracia, esa unción tuya, Espíritu Santo, para poderle hablar al pueblo del Señor. Y que en todo y por todo el Señor sea glorificado y exaltado. Señor Jesús, estamos invocando tu nombre, estamos pidiendo todo en tu nombre, para que tú seas exaltado y glorificado, Señor, y que a la vez de exponer la palabra y que nos auxilies a que haya esa gracia y ese favor tuyo también, te glorifiques en la necesidad que cada uno de tus hijos pueda tener. Que aquellos que están enfermos puedan recibir sanidad, que aquellos que necesitan la provisión, Señor, alimenticia, laboral, de ingresos, de efectivo, Señor, para poder salir de los compromisos también lo puedan recibir. Que aquel que tal vez tiene un problema ya a un nivel legal, Señor, quizá un poco avanzado, donde tal vez ya no le están dando muchas esperanzas, Señor, tú eres un Dios maravilloso y te puedes glorificar en esta hora, Señor, en la vida de cada uno. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, que de acuerdo a tus riquezas en gloria tú la proveas y la suplas, que traiga restauración, que traiga unión, que traiga limpieza. No solo sanidad del cuerpo, sino sanidad en el alma, en el espíritu. Que todo espíritu de muerte sea reprendido. Que donde hay tinieblas tú pongas la luz, Señor. Donde hay escasez y pobreza tú pongas abundancia. Donde hay enfermedad, que tú pongas salud. Donde haya habido desánimo, tú renueve las fuerzas para seguir adelante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando de lo profético de Dios y definitivamente, amado hermano, es un tema muy precioso que hemos estado abordando con la ayuda del Señor. Hay muchas cosas que todavía nos falta ver. Les comentaba yo al inicio de esta serie, pues que tenemos que ver qué es un profeta, qué es el don de profecía, cuándo es considerado algo profético, cuándo no. Y conforme hemos ido avanzando, el Señor nos ha ido dando esas palabras precisas para poderlos ministrar y enseñar, y ha habido otros momentos en que el Señor nos ha conducido por otros lugares para edificar a su pueblo, y ese es el propósito, para que Dios se glorifique. A veces uno prepara cierto esquema, ¿verdad? Porque uno tiene que ser responsable para tener el privilegio, pero Dios va dando otra luz, va dando otra dirección. Así que este día, amados hermanos, vamos a continuar hablando de lo profético. Ya la semana anterior hemos definido la característica principal de un profeta, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 13, le invito a que lo repase, o si no, que busque en el canal de YouTube de Radio 760 el programa de la semana anterior, para que usted lo pueda repasar y le pueda ir dando continuidad a todo lo que hemos platicado, para que usted siga siendo edificado. Pero sí, en cada programa, amado hermano, voy a estar enfatizando que lo profético, amado hermano, no estamos hablando de predicciones, no estamos hablando del horóscopo, Dios reprenda al diablo, no estamos hablando de eso, amado hermano. No, tampoco se trata de adivinarle el futuro a nadie, no estamos leyéndole la mano a nadie, ni vamos a estar viendo qué dicen los astros, amado hermano. Dios reprenda al diablo, no. Nosotros estamos hablando de la palabra profética, cuyo objetivo primordial es hacer volver a la obediencia de la palabra de Dios a todo aquel pueblo que se ha extraviado. Estamos hablando de aquella palabra que el Señor ha dado con el propósito de bendecir y de edificar a su pueblo. Estamos hablando de aquello que el Señor nos ha dejado por escrito, que son los surcos, que son los límites, que es la cancha donde nosotros ahora obtenemos esa palabra profética, esa palabra que Dios quiere que sepamos y tengamos presente para conocer
de dónde venimos y a dónde vamos, ¿verdad? Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de lo profético estamos hablando de eventos que el Señor ha permitido que sucedan, pero que también tienen una repercusión en el futuro. Algo que nosotros vamos a ver su cumplimiento, algo que nosotros vamos a ver cómo es que Dios lo ha anunciado con anterioridad, con el objeto para que cuando ocurra nosotros sepamos que Él ya lo dijo y que tiene como objetivo final exaltar a Dios, conducirnos a Dios y exaltar siempre el nombre de Dios. Así que les decía que en la semana anterior, cuando vimos la característica primordial que define a un profeta, cuando él habla de parte de Dios y da una palabra, y la señal o el prodigio que él anuncia se cumple, el parámetro no está en que pongamos nuestros ojos en el hecho portentoso que él haya anunciado, sino que nuestra mirada esté puesta en Dios, para ver si esto nos conduce a que obedezcamos a Dios, a que nos sometamos a Dios o que nos apartemos de Él. Es ahí el punto primordial de todo el asunto, amado hermano. Entonces, la palabra del Señor nos da el cuadro completo. Vemos el accionar de profetas verdaderos, genuinos, probados, falsos profetas y pseudoprofetas, ¿verdad? Personas que se atribuyen a estar profetizando, ¿verdad?, de ser enviados de Dios, pero no hay tal llamado, no hay tal respaldo. Entonces he estado insistiendo, amado hermano, que nosotros tenemos que ser disciplinados, debemos de ser maduros, debemos de ser esforzados, ¿verdad? Como hablaba en las exposiciones anteriores, nosotros debemos de tomar ese ejemplo de los eventos seculares, terrenales que cada uno de nosotros hemos vivido. Y en una de las exposiciones mencionaba que así como nosotros tenemos la oportunidad de asistir a la educación, de ser ingresados al sistema educativo a través de un nivel preprimario, primario, básico, diversificado, y luego un universitario y maestrías, posgrados, etcétera, también nosotros en lo espiritual tengamos ese mismo anhelo y ese mismo deseo de profundizar en la palabra de Dios. Tal vez usted está físicamente con una edad de más de 30 o de 18 años, pero espiritualmente es un recién nacido porque acaba de reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces hay muchas cosas que usted debe de conocer de la palabra del Señor, debe de esforzarse por estudiarla, meditarla, analizarla, porque el Señor nos habla de eso, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, en un próximo programa espero yo poderle hablar de los niveles de estudio de la palabra que Dios mismo permite dentro de su palabra. O sea, Dios no está restringiendo, Dios no nos dice, bueno, tú tienes que leer y lo que leas eso lo tienes que creer, ¿no? O sea, el Señor nos está invitando a que la meditemos, a que la estudiemos, a la que la reflexionemos, a que la pongamos en práctica, inclusive pues a que podamos nosotros ser como los bereanos, ¿verdad? Ser como esos bereanos que escudriñaban constantemente las escrituras para ver si todo aquello que se les estaba enseñando, que en ese momento era Pablo el que lo hacía, era tal y como Pablo lo estaba enseñando. Es decir, que la enseñanza que Pablo efectuaba y realizaba tuviera un fundamento en la palabra de Dios. Así que nosotros debemos de profundizar en eso. Entonces yo sí quiero enfatizar, amado hermano, que nosotros como creyentes, una de nuestras disciplinas primordiales, básicas, o uno de nuestros deberes como cristianos, si usted lo quiere ver de esa manera, debería ser, número uno, orar. Definitivamente nosotros deberíamos de orar
continuamente y efectuar todo lo que la oración conlleva, los niveles de oración, ya sea un ruego, una petición, una súplica, la intercesión, el clamor, congregarnos definitivamente. Tercero, leer la palabra del Señor. No nos podemos conformar con solamente tener una Biblia y no leerla, tenemos que leerla las veces que sea necesario, mi hermano. Nosotros no estamos haciendo competencia. La palabra del Señor no es para contender, sino que la palabra de Dios es para edificarnos y para bendecirnos. Y nosotros deberíamos de leer la Biblia la cantidad de veces o las veces, no deberíamos de limitar, mejor dicho, la lectura de la Biblia que hagamos. No por haberla leído una vez ya nosotros nos sintamos campeones y ya estuvo, no. Todos los días debemos de leerla. Durante todo el caminar que el Señor nos permita estar en esta tierra deberíamos de leerla, porque siempre hay algo nuevo. La palabra del Señor, la misma palabra escrita, nos deja ver que es viva y eficaz. Es constante, es algo que nos va dando constantemente. Y a veces nosotros podemos ver una cuestión en una vez, o tal vez no vimos nada, solo la leímos, pero a la siguiente vez o la próxima vez que lo leamos, el Señor nos va regalando cosas lindas y nos va bendiciendo. La palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, mejor dicho, nos habla de esta palabra escrita que nosotros tenemos, la bendición de tenerla como una Biblia escrita en español, y como les he dicho, hay muchas versiones. También nosotros deberíamos de esforzarnos por leerlas todas, ¿verdad? Como dicen unos hermanos, de pasta a pasta. Deberíamos de leerla de pasta a pasta, leerla una y otra vez y otra vez y otra vez. El exceso de Biblia nunca nos va a hacer mal y no justificarnos, ¿verdad? No debemos de leer, porque eso nos va a permitir poder conocer todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios desea, todo lo que Dios anhela, y entonces nos va a ayudar a que nuestros sentidos espirituales se puedan ejercitar y que podamos practicar, entender a ciencia cierta todo lo que el Señor quiere de nosotros, de nuestra vida, lo que Dios nos está mostrando y enseñando. ¿Por qué lo digo? Porque solo leyendo, estudiando y profundizando en la palabra vamos a poder discernir bien lo profético. Dios se mueve mucho en lo profético. Lo profético está en la Biblia, ¿verdad? Y ahí es como nosotros podemos ir creciendo y estudiando. Y bueno, entonces vamos a ver precisamente esta parte donde hemos estado enfatizando que lo profético nos ayuda a volver a la obediencia a Dios. Y quiero que hoy veamos al profeta Elías. El primer libro de los Reyes, capítulo 18, vamos a leer una porción. Primer libro de los Reyes, no es Primera de Reyes, amado hermano, porque no es una carta, es un libro. Entonces es el primer libro de los Reyes, capítulo 1, 18, verso 20 en adelante, que vamos a leer para ir avanzando en el estudio de lo profético. Y quiero mencionarles que el profeta Elías, su nombre en hebreo, se puede pronunciar, porque yo no sé hebreo, hermano. No le voy a mentir, mire, yo soy un experto en idiomas porque no lo soy, pero más o menos se va a pronunciar Eliyah, y se puede traducir como Dios es Jehová o mi Dios es Jehová. También se ha escrito como Eliyahu o Eliyahu, ¿verdad? Que son las formas en que de alguna manera aparece el nombre de Elías a lo largo de la Biblia.
El profeta Elías aparece por primera vez en el capítulo número 17 del libro de los Reyes. Es un profeta que algunos le han dicho el profeta misterioso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no se menciona hijo de quién es, ni dónde nació, no hay ningunos datos biográficos acerca de Elías, pero sí se sabe que era de Tisbita, le decían el Tisbita, y él ya aparece en el capítulo 17, y es un profeta, amado hermano, que su ministerio aparece a lo largo del libro de los Reyes, tanto en el libro primero como en el libro segundo, y es un profeta muy famoso. Bueno, dentro del ámbito cristiano es uno de los profetas más famosos, primero por el hecho que le comento que no se menciona quiénes sean sus padres, su genealogía, como en la Biblia nos acostumbra, ¿verdad? Vemos que de muchos personajes bíblicos que se destacan, la Biblia ha hecho el esfuerzo de recolectar o de dejar plasmado el Señor a través de sus escritores, dejó plasmado su genealogía y podemos ir rastreando más o menos de dónde es, hijo de quién es, dónde nació, dónde se desenvolvió, pero Elías no tiene esa característica. Segundo, pues fue un profeta que obró en medio de uno de los tiempos más oscuros, a criterio de algunos teólogos del pueblo de Israel, donde la idolatría pues había tomado posesión ya del pueblo otra vez. El pueblo estaba llamado a apartarse para Dios y ya no estaba en esa condición. El templo del Señor había sido totalmente abandonado. Las prácticas negativas como la brujería, la hechicería estaban en plena flor de actividad. Y el otro punto que destaca el profeta Elías es que él fue arrebatado. Él no vio muerte. Así como no vemos cómo nació, no nos dejan esos detalles en la palabra. Cuando él concluye su ministerio, cuando Dios considera que el ministerio de él ya terminó, se lo lleva vivo. Y el detalle de cómo sucedió este evento de ser llevado al cielo está escrito también en la Biblia y fue presenciado por hombres, o sea, hay testigos de que ese hecho ocurrió y quedó por escrito. Entonces es un profeta famoso, como le digo, que su nombre se puede traducir Dios es Jehová o mi Dios es Jehová. Entonces nos está hablando de que así como nosotros, amado hermano, invocamos el nombre del Señor sobre nuestra vida y somos propiedad de Él, y la Biblia dice que apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor, de igual forma nosotros debemos de apartarnos para Dios. Y bueno, vamos a hablar de algunos aspectos del profeta Elías, pero quisiera en este momento abarcar en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 19. Vamos a leer desde el 19, disculpe usted, le he dicho el 20, pero vamos a empezar desde el 19. Y vamos a leer una porción de versos para apuntalar varias cosas. Lo primero dice aquí: Elías se encontró con un siervo que se llama Abdías, y le da la siguiente instrucción: se encontró con Abdías, un siervo del rey Acab, que es uno de los reyes considerados como uno de los peores reyes del pueblo de Israel. Este Abdías buscó al rey Acab, lo llevó delante de Elías, y cuando se encuentran cara a cara, Elías le dice lo siguiente: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo.
y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces vemos acá, amado hermano, que en este momento del encuentro, pues Elías le está señalando a Acab la circunstancia de su pecado. De hecho, en el verso 18, Elías le dice a Acab: yo no he perturbado a Israel, sino tú, y en la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, ¿verdad? Los Baales son los dioses los dioses paganos que estaban en Canaán antes de que la tierra empezara a ser tomada ya por el pueblo de Israel. Y pues estos dioses, de acuerdo a todo lo que podemos ver en el libro de Deuteronomio, bueno, desde el Éxodo, porque el Señor le estaba hablando constantemente a su pueblo a través de Moisés. Les está hablando constantemente de la tierra prometida, la que van a entrar, pero también les deja ver que la maldad de esa población, de todos los que habitaban Canaán antes, ya había llegado al límite, o sea, ya había colmado la paciencia de Dios, porque habían, entre otras cosas, hermanos, sacrificios humanos que no agradaban, había inmoralidad, había idolatría, había muchas prácticas ofensivas a Dios, y Dios juzgó a esa tierra, a ese país, a todas esas generaciones, expulsándolos. Y la orden que le dio a Israel es: aniquílenlos, no dejen a nadie con vida, no hagan pacto con ellos, porque ellos los van a extraviar. Y yo no los he llamado a ustedes para que se extravíen, yo los he llamado a ustedes para que se consagren. Ese es, en otras palabras, el mandamiento de Dios. Y entonces acá, pues Elías le dice a Acab: mira, yo quiero que me congregues a Israel en el monte Carmelo. Carmelo viene del hebreo 3760, la palabra era 3760 del diccionario Strong's, que es Carmel igual campo fructuoso. Fíjese, vamos a ver qué frutos hay, ¿verdad? ¿Qué frutos son los que hay? Y ahí en este campo fructuoso es que quiero que me reúnas, que me congregues a todo Israel, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Jezabel es la esposa de Acab. Acab empezó su vida pública como rey de Israel haciendo el mal, hermano. Se casó con Jezabel. Jezabel era la hija de un sacerdote, de un rey pagano que practicaba la hechicería. Y acá vemos que dice que a la mesa del rey se sentaban, a la mesa del rey y su esposa se sentaban 450 profetas de Baal. Baal es la deidad pagana, el dios pagano de Canaán, igual que Acera. Uno era considerado el señor de la tierra y de todas sus manifestaciones, y Acera era la diosa de las cosechas, la diosa de la fertilidad, y se realizaban cultos paganos en su templo. Y tenía un templo donde se hacían ritos muy ofensivos, muy groseros. Y entonces continuamos con la lectura de la escritura, y dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, aquí está ya el ministerio profético actuando. Quiero llamar su atención y que lo leamos detenidamente, porque ese mismo llamado que vamos a leer acá es el que Dios está haciendo ahora en la actualidad, porque la Biblia no pasa de moda, hermano. Uno de los ataques que la palabra de Dios ha tenido, que la Biblia ha tenido, que es un libro que está fuera de moda, que es un libro que fue escrito para otro tiempo y que en la actualidad no tiene aplicación. Pero, amado hermano, si usted y yo, como le repito, nos hacemos el compromiso delante de Dios, no delante de mí, porque yo soy un hombre al igual que usted, pero si hacemos el compromiso delante de Dios
de leer la palabra todos los días, constantemente, las veces que sean necesarias, de pasta a pasta, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nunca pierde actualidad. Aún en esta era tecnológica, donde tenemos teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, pantallas inteligentes, que hay computadora, que hay tablet, que hay iPad, y que prácticamente muchas cosas se están tecnificando y tenemos grandes avances en la tecnología. La Biblia sigue siendo actual, como lo fue cuando se escribió, como lo fue cuando se imprimió por primera vez, que ya como un libro en los formatos que actualmente conocemos, porque recordemos que antes eran rollos y se empezaron a imprimir de tal manera, hermano, que hoy podemos tener 66 libros en un libro, en un formato, tamaños diferentes que podemos transportar en nuestra mano, cuando antes no era factible. Y entonces vemos acá esta parte que me interesa que pongamos atención, y dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En otras palabras, le están diciendo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar con esta indecisión? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar con esta duda? ¿O hasta cuándo van a estar ustedes con esta falta de definición? Si Jehová es Dios, síganle. Y si él no es Dios, lo es Baal, entonces sigan a Baal, pero defínanse, no estén hoy amanecido buenas, entonces Dios es mi Dios. Ahora no estoy de buenas, entonces ahora Baal va a ser mi Dios. Y acuérdense que Baal representa otra cantidad de deidades, pues podríamos ponerle: el dinero es mi Dios, la droga es mi Dios, el alcohol es mi Dios, los vicios son mi Dios, el entretenimiento es mi Dios, el ocio es mi Dios, la vagancia es mi Dios, etc. Porque Dios exige, hermanos, compromiso. Porque Dios exige que nosotros seamos definidos. Porque Dios exige, hermano, que nosotros analicemos nuestro comportamiento, y si no está siendo adecuado, no cumple con lo que Dios establece, tenemos que enmendar y corregir. Y por eso dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Fíjese la aseveración que está haciendo ya Elías. Ya no está hablando de un Dios, no está hablando de un solo Dios Baal, sino que está hablando de varios dioses. Y vosotros, y invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, uno. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces, amado hermano, vemos primero que aquí nuevamente Elías está hablando acerca de nuestro Dios, y él está aseverando que nuestro Dios es uno. Y nosotros, amado hermano, en ningún momento hemos dicho que tenemos 3 dioses. No, nosotros estamos hablando de un Dios que tiene 3 manifestaciones: Padre, la manifestación de Padre, la manifestación de Hijo y la manifestación de Espíritu Santo. Pero los 3 son uno. Y vemos esa manifestación de Dios continuamente en nuestra vida. Y uno de los ejemplos claros que viene a mi vida, que el Señor me ha regalado, que yo atesore, es que la Biblia nos enseña en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que dice:
Que el Señor guarde irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo. Porque el hombre se ha demostrado que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y la Escritura nos dice en Génesis que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios en 3 manifestaciones. Entonces vemos el sello de Dios en nuestras vidas. Y como otro amado hermano enseña, y yo comparto esa enseñanza y me ha edificado mucho la vida, podríamos decir que Dios es como el agua. ¿En qué sentido? En que el agua se puede manifestar también en 3 estados: en líquido, ¿verdad? Usted puede tener un vaso de agua y beberlo, está en líquido. Si la mete en la refrigeradora se congela y se pone duro, entonces ya está en un estado sólido. Y si usted pone esa agua sobre el fuego o la saca al sol, empieza a cambiar y se vuelve un estado gaseoso. Se condensa, se va a las nubes y otra vez se vuelve a manifestar y se convierte en agua. Entonces, así como esos ejemplos que tenemos, y hay varios otros ejemplos, Dios es uno. Nosotros no estamos adorando 3 dioses, amado hermano. Estamos adorando a un solo Dios que tiene 3 manifestaciones. Y Él está haciendo ver al pueblo que ellos están en una diversidad de dioses. Y hoy, como le mencioné hace un momento, también toda la humanidad tiene una variedad de dioses. El Dios del entretenimiento, el Dios del ocio, el Dios de la vagancia. Y recordemos que Dios, si es que usted me permite el término, y lo quiero enfatizar, que es un Dios con D minúscula, o algo que nos aparta de Dios, eso es idolatría. Entonces, nosotros estamos rindiéndole culto a todo aquello que nos aparta de Dios. Yo entiendo que como seres humanos necesitamos la distracción, necesitamos la diversión, necesitamos relajarnos. Pero cuando eso ya ocupa prioridad y nos aparta de Dios, entonces, amado hermano, ya estamos pecando, ya estamos en idolatría. Aún el trabajo nos puede apartar de Dios. Porque si nosotros nos enfocamos tanto en el trabajo, hermano, y le entregamos a nuestro trabajo todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, a tal punto que nosotros ya no leemos la Escritura, no buscamos de Dios, ya no oramos, ya no nos congregamos, entonces hemos puesto al trabajo como Dios y hemos desplazado a Dios de su lugar. Yo no le estoy diciendo, y por favor le pido, que no vaya a malinterpretar y vaya a pensar que yo estoy diciendo que seamos entonces ociosos. No, debemos de ser equilibrados. Nuestro trabajo nos debemos desempeñar bien, debemos de hacerlo con prontitud, con exactitud, con responsabilidad, llegar puntuales, cuando se nos pida la medida extra darla, pero no permitir que el trabajo nos aparte de la búsqueda de Dios. Que nunca se nos olvide que es Dios el que nos da las cosas, que es por su misericordia, que es por su bondad que nosotros recibimos lo que tenemos, y por lo tanto es a Dios al que debemos darle la gratitud, la alabanza, la gloria, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, todo lo mejor de nuestra vida debe ser para Dios y no idolatrar las cosas que Él nos da. Y entonces, amado hermano, vemos acá que Elías está confrontando, está llamando al pueblo a la reflexión, y él pide que haya una señal que defina. Está pidiendo un milagro portentoso. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo estaba muy obstinado, estaba dividido, necesitaba una decisión, y seguramente la única forma era hacer algo que verdaderamente impactara el corazón de las personas. Y el pueblo está reunido en un monte, el Monte Carmelo, el Monte Carmel, como yo leía ahí en la palabra hebrea, que quiere decir campo fructuoso, campo fructífero. Entonces lo que querían ver era qué frutos había, qué da fruto realmente, estar con Dios o estar con los dioses. Y aquí entonces viene Elías y les dice, bueno, ustedes,
como ven, yo solo hay un profeta de Dios que soy yo, y del profeta de los dioses que ustedes ven hay 450. Que se nos dé un buey a cada uno, es decir, una ofrenda para el sacrificio. Y vamos a poner esa ofrenda en el sacrificio en el altar, la vamos a ofrecer, la vamos a despedazar, pero la señal va a ser que aquel Dios a quien le agrade ese sacrificio, que le envíe el fuego del cielo para consumir el holocausto, para que queme ese sacrificio, y entonces ese sacrificio al ser quemado produce un olor grato, pero la señal era que tenía que descender fuego del cielo, amado hermano. Entonces les dice, invoquen a sus dioses. Y entonces les dice, ustedes como son más, empiecen primero. Y dice el verso 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, y entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertar. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, amado hermano, vemos acá ese contraste. Acá lo que la escritura nos deja ver es que se habían reunido muy temprano. Se habían reunido temprano los profetas de Baal, el rey Acab que estaba ahí, y todo Israel, y Elías ya había hablado. Le dieron el sacrificio a ellos primero, porque los 450 ellos lo pusieron tal y como habían acordado, le pusieron un altar, lo despedazaron, pero no le pusieron fuego porque estaban esperando que su Dios respondiese. Y entonces los 450 estaban clamando, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Imagínense ese griterío, esa bulla que habían ritos. Dice que estuvieron invocando desde la mañana hasta el mediodía y no pasaba nada. Y Elías pues les decía, pues griten más fuerte, porque tal vez o está durmiendo, o está ocupado, o está en alguna actividad y no les está prestando la atención. Pero eso lo estaba haciendo para que todo el pueblo se diera cuenta de que habían pasado pues barato, amado hermano, o supongamos que hayan empezado desde las 8 de la mañana y era mediodía, eran las 12, ya tenían 4 horas de estar clamando y no pasaba nada. No había respuesta, amado hermano. Y dice que entonces ellos, al escuchar estas palabras de Elías, empezaron a gritar más fuerte, y entonces ya empezaron a sacarse sangre, como era su costumbre. Es decir, ellos ya empezaron con otras actitudes, tal vez empezaron con algún tipo de danzas, con algún tipo de ritos, con algún tipo de prácticas que supuestamente servían para invocar a su Dios. Se estuvieron sacando sangre, desde que empezaron a gritar frenéticamente, amado hermano, es decir, ya con desesperación. Y llegó la hora del sacrificio, y la hora del sacrificio es más o menos a las 3 de la tarde. La hora novena, a las 3 de la tarde. Es decir, amado hermano, que si vemos las horas, casi 7 horas gritando, haciendo ritos, haciendo algunas danzas, algunas cuestiones, pero no hubo ninguna respuesta. No pasó nada. Entonces ahí, amado hermano, ya el pueblo tenía que haberse dado cuenta que definitivamente ese Dios al que ellos estaban invocando no les iba a responder, que no era Dios, pues que no era digno de la obediencia y todo aquello que se le estaba rindiendo de parte del pueblo,
porque no respondía. Entonces Elías, como ya llegó la hora del sacrificio, entonces él dijo, bueno, ahora acérquense a mí. Y entonces todo el pueblo se le acercó, y entonces él viene y arregla el altar de Jehová. Hoy, amado hermano, yo sé que no es el tema porque ya se me está yendo el tiempo, pero una de las cosas importantes que debemos de tener es altar. Ese es el lugar de comunión con Dios. Y si nosotros tenemos el altar caído, amado hermano, por causa del desánimo, por causa de la tristeza, por causa de la desesperación, por causa de la enfermedad, por causa del enojo, por causa de la frustración, porque se nos ha metido la idea de que tal vez Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, debemos de restaurar el altar. Y entonces viene él y arregló el altar, tomó 12 piedras, hablando del gobierno de Dios, conforme al número de los hijos de Jacob, al cual había sido la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y él dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, y dijo, aún hacerlo una tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Entonces fíjense, amado hermano, que él viene y restaura el altar, despedazó el sacrificio, y para que no quedara ninguna duda, si es que todavía había quedado alguna duda, porque pues siempre hay más de alguno, amado hermano, que siempre murmura cosas. Nunca falta una persona que nunca esté conforme con nada, ¿no? Gracias a Dios en ese momento no existía gasolina, porque quizá hubieran dicho que tal vez Elías lo que estaba haciendo es echarle gasolina al altar para que después un fosforito y se quemara, ¿no? Tampoco existía la pólvora como para que dijeran, miren, es que Elías le echó pólvora al becerro, y entonces a la hora de un contacto, de un chispazo, pues, iba a agarrar fuego, ¿no? Ordenó que se le echara agua. Y si usted me permite, amado hermano, en ese momento lo que estaba escaseando era agua. Lo que menos había era agua, porque estaban en un periodo de sequía. Y entonces viene Elías y pide que se le llene los cántaros de agua y que lo echen sobre el sacrificio. Es decir, estaba haciendo una ofrenda también de libación en ese momento. Elías era un hombre, un profeta que también conocía sobre el sacerdocio, amado hermano, porque cuando se va el libro de Levítico y se escucha de las ofrendas líquidas, porque hay ofrendas líquidas, se da cuenta que Elías prácticamente está preparando un sacrificio de libación, un sacrificio de paz, una ofrenda de paz, de reconciliación con Dios. Eso es lo que él está haciendo y lo está preparando, y pidió que se echara lo que más escaseaba, que era agua. A veces nosotros tenemos que derramar lo más valioso de nuestra vida delante de Dios, amado hermano. Y eso es lo que a veces no hacemos. Nosotros nos reservamos cosas para nosotros, pero Dios quiere compromiso, Dios quiere entrega, Dios quiere convicción. Y entonces, cuando ya se derramó esa agua, dice que corría. Fíjese que todos los detalles que está dando el escritor bíblico para que nosotros estemos convencidos que lo que pasó no es un acto de casualidad, amado hermano. No es un acto que llegue a tener tanta duda o tanta discusión que se pueda poner que en tela de juicio lo que Dios hace. Y luego dice en el verso 36 que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó Elías profeta y empezó a orar. Las palabras que yo le voy a leer es una oración. Y es algo que nos están quitando, ¿no? Nosotros muchas veces dejamos de orar y estamos cometiendo un grave error, un gravísimo error. Porque si nosotros dejamos de orar, nos cortan la comunicación con Dios y es donde nos va mal. Y Elías no permitió que eso pasara y nos está recordando lo importante que es la oración. Yo
Le preguntaría a usted, amado hermano, como una reflexión, porque no quiero que me la conteste y gracias a Dios ahorita todavía no hay comunicación en vivo como para poderle decir, para poderle llamarle a usted, pero usted reflexione. ¿Hace cuánto que no ora? Y cuando ora, ¿verdaderamente se entrega a usted a orar o está permitiendo que su pensamiento se parta en mil ideas que se le olvida orar? Y entonces dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y habiendo orado, habiendo hecho clamor, habiendo suplicado a Dios, dice en el verso 38 que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Entonces, amado hermano, vemos el parámetro de Deuteronomio 13 que les estaba enseñando en la sesión anterior. Ocurrió un portento, ocurrió un milagro, ocurrió una señal maravillosa, pero Elías hizo que todo el pueblo se volviera a Dios. Elías no dijo: bueno, entonces ahora démosle la mano a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, ellos van a ser ahora mis sirvientes, y todos felices y contentos. No. Entonces él llamó al pueblo a que todo aquello que era contrario a lo que Dios había establecido se liquidara. Entonces Dios está llamando a que hay áreas en nuestra vida que posiblemente nos están siendo de tropiezo, amado hermano. Nos están apartando de Dios y Dios quiere que les demos muerte. Que hoy el fuego del Espíritu de Dios descienda, ese Espíritu Santo que nosotros tenemos la bendición de tener en nuestro interior, que Él descienda y que ese fuego consuma, amado hermano, todo aquello que Dios no le agrada. El ocio, el enojo, la ira, la contienda, la amargura, la frustración, la pereza, el cansancio espiritual, el acomodamiento, la enfermedad, etcétera. Póngale el nombre de aquello que le está impidiendo a usted seguir a Dios, honrar a Dios. Y todo eso tiene que ser consumido por el fuego de Dios. Tiene que morir todo aquello que nos está impidiendo, amado hermano, buscar de Él. Tal vez ahora es el tiempo que saquemos la televisión del cuarto, que ya dejemos de estar viendo 4, 5, 6 horas de televisión y mejor dediquemos ese tiempo a orar, a buscar de Dios, a leer la palabra, a meditar, a reflexionar, amado hermano. Porque como le digo, todo aquello que esté ocupando el lugar de Dios nos está apartando. Y Dios no solo dio esa señal, por entonces dio otra, que es que iba a llover. Ya cuando el pueblo se definió, ya cuando el pueblo dijo que Jehová era Dios y había visto esa señal y ya había definido quién iba a seguir, entonces el agua volvió, porque eran 3 años que no llovía, 3 años y medio. Y entonces el Señor, Elías puso a orar, a clamar para que él volviera a llover, y llovió, efectivamente llovió. Y entonces el Señor le dio unas señales portentosas, pero hubo que definir primero al pueblo. Ahora, aquí hay varias enseñanzas, amado hermano, y quizá tal vez usted hoy necesita definirse
porque tal vez usted está pasando por un tiempo de sequía, un tiempo de sequía en el trabajo, un tiempo de sequía espiritual, un tiempo de sequía económica, un tiempo de sequía en la salud. No sé específicamente cuál sea esa situación que a usted lo está acongojando, pero quizá hoy que estamos escuchando esta palabra y que usted pida al Señor que el fuego del Espíritu venga y consuma, creo que usted está causando algún tipo de distractor o apartándolo de Dios. Y usted se defina por buscar a Dios y pedir que el fuego del Espíritu consuma eso que usted le está atando, que le está apartando. Entonces venga esa lluvia de bendición que usted necesita. Esa bendición económica, esa bendición de trabajo, esa bendición de salud. Y ese tal vez negocio que se le ha estado cerrando una puerta que usted necesita, tal vez hoy se materialice. Y entonces, amado hermano, es importante que lo veamos y que lo analicemos. Y como le digo, Elías aparece a lo largo de toda la escritura y vemos parte de su accionar. Y bueno, pues yo quisiera en esta hora pues terminar con otro pasaje. Hay mucho que hablar del profeta Elías, amado hermano, pero aquí estamos viendo las características de un verdadero profeta. Y entonces, amado hermano, vemos que en el capítulo número 4 del libro del profeta Malaquías, aunque hay algunas versiones que posiblemente lo tengan como el capítulo 3, porque recordemos que hay versiones de la Biblia de otro corte, que hay algunos capítulos que de acuerdo, o algunos libros que tienen clasificación o numeración diferente a la Biblia evangélica, pues para algunos va a ser el capítulo número 3 del libro de Malaquías, otros va a ser el capítulo número 4, pero está en el libro del profeta Malaquías. Ya sea que usted lo busque en el capítulo 3 o lo busque en el capítulo 4, usted va a encontrar que Dios viene y da una palabra. Y esta palabra es la siguiente: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, amado hermano, vemos que el Señor da otra promesa acerca del profeta Elías. Ya Elías, pues físicamente en esta tierra no está. Él fue arrebatado, como le digo. Y este otro libro profético lo menciona. Y dice que va a venir el espíritu del profeta Elías, que Dios envió al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Está hablando de la restauración, así como ocurrió la restauración de la relación del pueblo de Israel con Dios, de sus hijos con su padre. Igual va a ser volver ahora el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, porque hay algo que está marcando este tiempo, y es esa división que hay entre los padres y los hijos. Los hijos ven a los padres como enemigos, y los padres ven a los hijos como desconocidos, porque están bajo otras influencias que a veces nosotros mismos hemos permitido que entren a la casa, porque ahora hay que ir a trabajar los dos para poder sostener el hogar. Dejamos a nuestros hijos con televisión, con internet y con muchas cosas, pero no les ponemos un bloqueador, no les ponemos un filtro. Y entonces ellos están escuchando a un montón de personas que a veces hablan puras tonteras, o que hablan cosas que les envenenan el alma y el corazón y los apartan de Dios y de nosotros. Gente que con música o con algunos programas, algunas pseudo caricaturas, porque antes las caricaturas pues eran dibujos animados que tenían como objetivo distraer a las personas, pero también darles una enseñanza moral que fundamentara los valores de
de las personas, como por ejemplo decir la verdad, el ver que el engaño no produce nada bueno. Todo eso se ha ido perdiendo, amado hermano, y ahora las pseudo caricaturas inculcan la violencia, inculcan la inmoralidad, inculcan los vicios, etcétera, el menosprecio. Y entonces, amado hermano, ahora tenemos a nuestros hijos divididos, pero nosotros debemos de volver a la restauración. Y aquí vemos entonces cómo eso profético hace volver a Dios, como lo profético nos llama a que nosotros enmendemos, porque el pueblo de Israel andaba perdido. El pueblo de Israel andaba alejado de Dios, y ahora los hijos de Dios, los hijos que nosotros tenemos, de familias incluso creyentes, también andan apartados de Dios. Nosotros quizás también andamos apartados de Dios. Ese es el tiempo en que nosotros volvamos y que nos humillemos delante del Señor. Así que, amado hermano, pues esto de lo profético, como le digo, es muy hermoso, es muy apasionante. La verdad que vamos a hablar un buen tiempo acerca de esto, pero yo le agradezco a Dios, primero, el privilegio que me da de poder compartir con sus hijos. El segundo, de que usted nos preste atención. El tercero, que el Señor esté edificando nuestras vidas, porque tanto usted como yo estamos siendo edificados, amado hermano. Aquí estamos estudiando la palabra juntos, y yo pues a veces hay momentos en que yo lo llevo por toda la Biblia, amado hermano, pero es parte de lo que nosotros tenemos que estudiar. Hay otras veces que un solo capítulo le voy mencionando otros versos de la Biblia, pero como le digo, si nosotros nos comprometemos en el estudio de la palabra, vamos a ser bendecidos grandemente. Así que espero que todo esto que platicamos hoy ha sido de mucha bendición, amado hermano, y le agradecemos el favor de su sintonía. Que Dios le bendiga. Le enviamos una bendición en el nombre del Señor Jesucristo, que todo aquello que usted necesite, hoy usted levante sus manos al Señor y enseñarle que lo recibe. Que el Señor Dios Todopoderoso envíe su provisión, su bendición sobre cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja, los exalte. Así que, como dice la palabra, que nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que su tiempo nos exalte, ocurre en su vida. Y si el Señor lo permite, el Señor me presta la vida y vamos a compartir en otro espacio, en otro programa. Y le deseo que pase una buena noche, una bendecida noche, y que el Señor siga manifestando su misericordia sobre su vida. Que pase buena noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.